Buenas noches, estimado docente y a toda la audiencia presente. El día de hoy traemos un tema muy importante que es la interpretación teleológica de los actos o negocios jurídicos. Y para iniciar, les traigo a colación una pregunta. ¿En qué consiste la interpretación teleológica de los actos o negocios jurídicos? Bien, la interpretación teleológica puede interpretar un término o frase de muchas maneras, haciendo una justificación distintiva, pues este es un método que se invoca precisamente para poder justificar una solución. Siguiente diapositiva, por favor. El concepto de interpretación teleológica según los autores. Y aquí quiero citar a Castillo Alba y Luján Tupe, que menciona con respecto a la interpretación teleológica que esto implica vincular las lecciones a las evaluaciones criminales, legales, éticas, sociales y políticas, y a las normas generales y a los sistemas legales, con la inferencia jurídica. Como también lo menciona Cota, que la interpretación pretende hallar la finalidad de buscar propósitos por los contratantes. Siguiente, por favor. La definición de acto jurídico. El acto jurídico es un acto humano voluntario o consciente que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, para que de esta manera se pueda crear, modificar las cosas, porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico, en el cual nosotros tendremos derechos y obligaciones. Asimismo, el acto jurídico está basado en un principio de voluntad, donde el individuo es totalmente consciente de que habrá consecuencias como establecer reglas y normas del tipo jurídico. El acto se encuentra en todas las ramas del derecho, debido a las características con las que éste cuenta. Un claro ejemplo de este es el contrato. Siguiente, por favor. Aquí quiero mencionar al jurista Morales Hervías, que menciona que el propio acto no tiene el poder de producir efectos jurídicos. Los efectos en su mayoría son producto ya de la ley. Siguiente, por favor. La distinción entre el acto y el negocio jurídico. El acto jurídico, dentro de esta concepción, es el resultado de una conducta humana productora de efectos jurídicos predichos por la ley. En cambio, el negocio jurídico se establece como una declaración de voluntad orientada a poder alcanzar una finalidad lícita y amparada por el ordenamiento legal. Además, se dice que no todo acto jurídico es un negocio jurídico. Siguiente, por favor. La interpretación del artículo 140 del Código Civil, que nos menciona el concepto del acto jurídico y qué es lo que se requiere para su validez de esta. Como la misma palabra lo menciona, acto indica como una determinación de voluntad, como ya lo venía mencionando anteriormente. Este se materializa a través de la manifestación de voluntad, entendida como la manifestación de un hecho psíquico interno, que consiste básicamente y voluntariamente en trascender el vínculo y obviamente surte efectos ante terceros. El acto jurídico, es el hecho humano voluntario ilícito. Siguiente diapositiva, por favor. Artículo 168, interpretación objetiva. Las relaciones entre la voluntad y la manifestación se rigen por lo que ha declarado. Entonces, lo que se basa este principio es la buena fe, que no hace reforzar el criterio objetivista adoptado por el código. Interpretación sistemática. Interpretación sistemática. La interpretación tiene como punto de referencia a la realidad o experiencia social en la que se pueda llegar mediante las operaciones y observaciones. Primero hay que basarnos en las palabras o términos para que podamos ver la realidad y luego cómo entenderla. Siguiente diapositiva, compañero. Interpretación finalista es una actividad
dirigida a reconstruir el significado de atribuir a las fuentes de valoraciones jurídicas. Siguiente, compañero. Razón de la ley del acto jurídico, pues cuya solamente se justifica en la preservación y defensa de las personas, libertades y de sus propiedades, que claramente son una fuerza común. Siguiente, compañero. Motivo de la ley del acto jurídico. Pues nace con la finalidad de poder plasmar obligaciones entre ambas partes, como por ejemplo en el contrato, donde ambas partes conscientemente llegan a un acuerdo. En el caso de para que tengan una evidencia de cómo pueden justificarse de lo que se ha acordado, ¿no? En las cláusulas. Siguiente, compañero. Tenemos un cuadro de evolución del negocio jurídico y el acto jurídico. Pues en el acto jurídico hablamos de que nace en Francia y que pues los efectos son ilícitos o ilícitos. En cambio el negocio jurídico pues nace en Alemania, que a diferencia del acto jurídico, esto siempre tiene que ser un acto lícito. Siguiente, compañero. Formulación de la teoría del acto jurídico. Pues da lugar a la creación, regulación, modificación o incluso extinción de derechos subjetivos. La influencia en la legislación peruana. Pues su teoría fue incorporada en nuestro Código Civil de 1936, que recalcamos que actualmente está derogada, y en nuestro Código Actual Civil de 1984. Siguiente, compañero. La ubicación de la teoría general del acto jurídico en nuestra codificación civil. Aquí mostramos pues, cómo ha ido cambiando en una línea de tiempo, pues en el Código Civil de 1984, 1952 y 1936. El Código francés, pues su posición no fue suficiente, donde porque no se aplicaban los actos de voluntad privada como los unilaterales. Siguiente, compañero. El código alemán, pues como hemos mencionado, el cuadro comparativo, pues basado en el negocio jurídico, dando cabida a los actos unilaterales y bilaterales. Siguiente, compañero. Ahora hablaré sobre la clasificación de los actos jurídicos. La clasificación de los actos jurídicos encontramos actos positivos y negativos, que son un derecho y depende de la realización de un acto. Un ejemplo sería la firma, la entrega de una suma de dinero, la realización de un trabajo o una obra de arte. En cambio, la conducta jurídica consiste en una comisión o abstención, en el caso de las obligaciones de no hacer. Actos unilaterales y bilaterales requieren de una sola voluntad que pueden ser de una sola persona. Ejemplo, en el testamento o en la voluntad de varias personas, pero no solamente es una voluntad, es pronunciarla con el mismo sentido. Actos formales y no formales. Los actos formales son solemnes, que son los que tienen cuya eficacia. Un ejemplo, el matrimonio, el testamento, las donaciones de bienes, los muebles de valor considerables. No son formales o solemnes aquellos cuya calidez no depende del cumplimiento de alguna. Actos nominados e innominados. Se origina según los actos reciban o no. Pueden ser previstos según la ley. Los actos nominados en el Código Civil son el patrimonio, el testamento, la compra y venta, la donación y en general, ¿cuáles todos más? Los actos innominados a los cuales no existe posibilidad de ejemplos, pues obvio dejarían de ser innominados. Actos constitutivos y declarativos son el que genera efectos jurídicos al momento de su celebración. Un ejemplo sería el reconocimiento de un hijo. Actos simples y compuestos. Los actos simples y compuestos se originan en una relación jurídica complejidades. Un ejemplo sería el contrato de compra y venta. El acto compuesto se origina en una relación jurídica. Actos principales y accesorios. Son
La distinción radica según los actos estén o no vinculados. Su importancia de radicar es la aplicación de una regla. El acto principal es el que existe por sí mismo. Actos patrimoniales y extrapatrimoniales son aquellos que tienen un contenido económico. Un ejemplo son los contratos, la disposición, la tenencia y la constitución de una sociedad. Voy a continuar con la exposición. Actos entre vivos y por causa de muerte. Los actos jurídicos cuya eficacia no depende de la expiración de aquellos de cuya voluntad provienen, como por ejemplo los contratos, cuando no deben producir efectos sino después del fallecimiento de aquellos cuya voluntad emana. Siguiente diapositiva, compañera. Actos de disposición, de obligación y administración. Los actos de disposición son actos de características distintas en el Código Civil. Asimila los actos de gravamen. Por ejemplo, los actos de disposición hacen referencia de todo parte, un claro ejemplo es de todo parte de su cuerpo que sea utilizado después de su muerte. Son actos de obligación, aquellos por los cuales una persona se constituye en deudora. Actos de administración, aquellos que se encuentran al cuidado y conservación de bienes y patrimonios. Es decir, el sujeto solamente tiene el uso, goce de un patrimonio que se le ha entregado para su administración y debe ser conservado en su efectiva sustancia. Siguiente diapositiva. Actos gratuitos y onerosos. Actos a título gratuito o simplemente gratuitos. Es la obligación. Está a cargo de una sola de las partes y responden a un propósito de libertad, como por ejemplo los testamentos, la donación, la renuncia sin cargo a un derecho. En cambio, cuando hablamos de actos onerosos, las obligaciones son recíprocas. Siguiente diapositiva. Actos conmutativos y aleatorios. El acto conmutativo son aquellos en los cuales lo celebran y saben de antemano las cargas y ventajas que asumirá la permuta. En el acto aleatorio vendría a ser el acto oneroso que implica un riesgo que afecta la equivalencia de las prestaciones de las partes. El acto aleatorio es el cual depende de un acontecimiento futuro e incierto, como por ejemplo el matrimonio. Siguiente diapositiva. Actos de ejecución inmediata y de ejecución continuada. Es aquel que las prestaciones deben ser cumplidas o ejecutadas en el mismo momento de su celebración, como por ejemplo un contrato de compra y venta al contado. Siguiente diapositiva. Actos puros y modales. Se dice que es puro cuya eficacia no puede estar sometida a una modalidad, sea esta una condición o un plazo. Ni se le puede imponer un cargo como ocurre en el matrimonio. Es modal cuyo acto tiene la eficacia de poder someterse a una modalidad, sea una condición o un plazo, como ocurre en este caso en los contratos de compra y venta. Siguiente diapositiva. Actos abstractos de causa y causados. No obstante de constituir una declaración de voluntades que revela el ánimo de generar efectos jurídicos, como por... Muchas gracias por su atención a todos.